Buenos días y feliz sábado. Estamos en un nuevo día de reposo que vamos a disfrutar de él lo máximo posible. Vamos a tener también un momento de dedicación al Señor, de estudio de su palabra y de adoración. Quiero empezar en esta mañana pues orando al Señor para que Él nos asista y podamos sacar el mayor provecho de este momento de comunión. Oramos al Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos estar aquí a tu lado. Tú estás con nosotros. Nosotros podemos, Señor, estar unidos en ti, aunque estemos dispersos. Quiero, Señor, también agradecerte por la vida y aquello que tú nos das constantemente y pedirte que nos ayudes a tener fuerzas para seguir pasando por este momento crítico en el que estamos viviendo ahora. Acompáñanos con el Espíritu Santo y que podamos comprender tu palabra y el momento en que nos encontramos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy tiene como título Pendientes de su llegada. Y precisamente es vamos a hablar de la segunda venida de Jesús en algún aspecto importantísimo. Más que de la segunda venida de nuestro Salvador, vamos a poder meditar en la preparación para esa segunda venida de Cristo Jesús. Y ya lo vamos a hacer de la mano del texto bíblico que tenemos, que es Lucas capítulo 12, versículos 35 al 48. Dice así, voy a leer primero una sección y luego otra. Del 35 al 40 dice así: Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los halla velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El texto se extiende más en los versículos 41 al 48. Luego vamos a hacer una lectura de ellos. En primer lugar, yo quisiera resaltar el tema de la preparación que este texto nos está diciendo. Y quiero hacerlo de la mano de una anécdota, mejor más que una anécdota, es una experiencia importantísima de grandes exploradores. A mí me gustan mucho los temas y los personajes exploradores del mundo. De hecho, tengo libros que hablan de ello. Y bueno, en este caso vamos a hablar de Roald Amundsen. El 10 de noviembre de 1908, Amundsen anunció su plan de ir al Polo Sur. Y lo anunció en un círculo muy prestigioso, la Sociedad Geográfica Noruega. Bien, pues justo un día después, el día 11 de noviembre de 1908, el rey Haakon de Noruega abrió una lista de patrocinadores de esta expedición y puso su aportación de 20.000 coronas noruegas. Es decir, lo hizo inmediatamente. El proyecto le pareció extraordinario y así lo aportó ese dinero y buscó también otros patrocinadores. El 6 de febrero de 1909, es decir, unos meses después, el Parlamento noruego aprobó una subvención de 75.000 coronas para reparar el barco Fram,
que es un término noruego que significa adelante. Es decir, están implicados todos. Lo que es admirable es que Amundsen hizo preparativos, muchos preparativos, todos los que eran necesarios. Durante meses estuvo preparando el viaje, mucho estudio, acopio de vituallas, de alimentos, reclutamiento de tripulación, verificación de esa tripulación, etcétera, etcétera. Hizo una preparación muy exhaustiva. Gracias a esa preparación, evidentemente, llegó el momento de ponerse a prueba, embarcaron y rumbo al Polo Sur. El 14 de diciembre de 1911 llegaron al Polo Sur, plantaron la bandera de Noruega y regresaron sanos y salvos. El final es muy importante cuando se ha tenido una preparación exhaustiva para poder preparar un evento como ese. Puntos a tener en cuenta en nuestro relato de hoy también, en la preparación para la venida de nuestro Salvador Jesús, son los siguientes. Tener paciencia. La suerte no existe, tenemos que tener paciencia y buscar, encontrar el modo y manera de poder realmente prepararnos. Segundo lugar, la preparación es esencial. No podemos dejar las cosas a la casualidad. Debemos, precisamente, buscar, estudiar. La preparación es fundamental, vivir de tal forma que la preparación sea un éxito. En tercer lugar, la perseverancia es clave. No podemos hoy estar muy ilusionados y mañana caer en la apatía. Y en cuarto lugar, consultar a Dios en oración y en el estudio de la Biblia. Esta preparación es fundamental. Entonces, quiero ahora, antes de seguir adelante, leer la segunda parte de nuestra lectura bíblica, de nuestro estudio bíblico. Y esa segunda parte se encuentra en el mismo capítulo 12 de Lucas, versículos 41 al 48. Dice así: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda mucho en venir, y comienza a golpear a las criadas y a los criados, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sigue en la misma línea de la preparación, de la importancia de conocer, de saber las cosas que están sucediendo y que las que tienen que suceder y qué viene después, y en realidad no hacer caso ninguno. Quiero hacer una pregunta en esta mañana a todos aquellos que nos están escuchando y que estamos meditando en la palabra del Señor. ¿Estamos realmente cerca de la segunda venida de Jesús? Me imagino que en un salón lleno de adventistas del séptimo día diríamos: estamos completamente seguros. Somos adventistas, esperamos la segunda venida de Jesús.
Pero, ¿realmente anhelamos la segunda venida de Jesús y sabemos que está cerca y queremos prepararnos para ello? ¿Verdaderamente estamos en condiciones de poder decir, estoy en el camino de la preparación, preparándome para eso? Que estamos cerca es indudable. Todas las señales de tiempo están cumpliéndose y se han cumplido ya. Las señales que tienen que ver con acontecimientos las estamos viviendo en nuestras propias carnes. No solamente por la pandemia que estamos sufriendo ahora, y también por este confinamiento que tenemos en todo el mundo. Es más que eso. Es una cantidad de situaciones predichas por el Señor Jesús que las estamos viendo, se están cumpliendo y que realmente podemos verificarlas. Verificarlas con la palabra de Dios. Hay muchas personas que no son adventistas ni del séptimo día, ni del primer día, ni de ningún día, que no creen en la segunda venida de Jesús, sin embargo, están preocupados por todas las cosas que están ocurriendo a nivel moral, a nivel ético, a nivel de la naturaleza, a nivel de todas las cosas que nosotros, con el conocimiento que tenemos de la Biblia, sabemos. En realidad, Cristo viene, está a las puertas. Yo tengo aquí unos periódicos, ¿verdad? Y sería suficiente con poder leer los periódicos, ver precisamente las noticias de cada telediario en cualquier cadena, o simplemente ver las noticias en internet para darnos cuenta que estamos en una situación, en una sociedad, en un mundo donde los problemas se suceden constantemente. Y ahora, si estamos convencidos de que la venida de Jesús está cercana, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? ¿Y en qué consiste realmente la preparación? Quisiera detenerme ahora un poco más en las lecturas que hemos hecho. Quisiera hacerlo de la mano de unas notas que he tomado y que dicen así. Bueno, en realidad, el versículo 35 del capítulo 12 nos dice: estad siempre listos. Y verán que hay algo que se repite constantemente en esta lectura. Se repite constantemente. Y no solamente en esta lectura, que es la que hemos hecho esta mañana, sino en toda la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento también viene. Versículo 35. Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Estad siempre listos. Versículo 36 se repite la misma idea. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Sed de esas personas que están activas, preparando la venida de su Señor. El versículo 37 incluso también dice: dichosos los siervos que están pendientes de la llegada de su Señor. Dichosos, felices, aquellos que realmente están pendientes. Por eso titulábamos nuestra meditación: pendientes de su venida. Dichosos, felices, aquellos siervos que están esperando la llegada de su Señor. Versículo 38. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados. Llegue cuando llegue. Es decir, si viene a la segunda vigilia, a la tercera vigilia, eso lo sabemos. O viene a las 3 de la mañana, o viene a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana. No importa. Estemos preparados. Versículo 39 incide otra vez. Y lo quiero leer. Dice así, 38 y 39. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero ¿sabes esto?
que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría, ciertamente, y no lo dejaría entrar en su casa. Pero el ladrón no anuncia su llegada. El ladrón no toca campanas para decir, estoy aquí, voy a robar esta casa, protéjanla. El ladrón viene inesperadamente. Jesús no es un ladrón. Él viene a darnos algo precioso, algo extraordinario, que es la vida eterna, un cuerpo, un espíritu, un ser totalmente renovado para vivir eternamente con Él aquí en esta tierra. Él viene a darnos, pero pone esta parábola precisamente, si el padre de familia sabe a la hora que va a venir el ladrón, está preparado. Nosotros, que no sabemos a qué hora vendrá el Señor, debemos estar preparados como si supiéramos la hora a la que va a venir. Versículo 43 aún. Dichoso el siervo que su amo lo encuentre cumpliendo con su deber. Y aún en el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Vendrá el Señor de aquel siervo que ha dicho, mi Señor tarda en venir. Además, no sé si vendrá o no. ¿Para qué voy a estar ahí trabajando como si Él estuviese a la puerta? Voy a dar rienda suelta a mis emociones o a todo aquello que anhela mi corazón no convertido. Voy a dar rienda suelta. Y de pronto llega su Señor a la hora que no espera, a la hora que no sabe, y entonces lo encuentra de esta forma. Dios no nos quiere coger por sorpresa. Él no está pendiente a ver el momento en el que alguien está despilfarrando su vida o la forma de enfrentar este tiempo o el tiempo de su vida para venir y hacer perder a esa persona. Dios quiere que todas las personas, todos, podamos conocer su voluntad, podamos conocer lo que Él tiene preparado y podamos prepararnos nosotros con antelación. Aún en el versículo final dice, volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Debemos estar vigilantes, pues. Debemos reconocer que el Señor puede venir en cualquier momento. Hablando con una persona esta semana, hablábamos precisamente de la equivocación, entre comillas, de Pablo cuando dice en la carta primera a los tesalonicenses, habla de, pero nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, como si él estuviese implicado ahí para la venida de Jesús inmediata. Algunos no lo entendieron bien a Pablo y entonces él en su segunda carta a los tesalonicenses explica que no tengamos en aquel tiempo, no tengáis la idea de que va a venir inmediatamente, porque antes tiene que venir el hombre de pecado, es decir, esa institución, ese poder que iba a perseguir, que iba a ser desarrollado mucho más en el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Queremos reconocer esto, pero en todo caso queremos decir también que Jesús viene pronto para cada ser humano, en el tiempo de Pablo y ahora también. ¿Por qué? Porque puede venir en cualquier momento en que nosotros dejemos de respirar. En ese momento ya el Señor ha venido. Pero ahora, físicamente, Jesús, nuestro Salvador, está por venir en las nubes de los cielos.
La Biblia en su conjunto afirma que hay una proporcionalidad entre el conocimiento y la responsabilidad personal. No lo dice el texto bíblico en el último texto bíblico, ¿verdad? Aquel que conoce mucho, ¿verdad?, pero no hace o no se prepara como debe, entonces será castigado mucho. Y el que no conoce apenas y no se puede preparar porque no conoce, será castigado menos. Dice, hay proporcionalidad. Aquí no está hablando del grado de castigo, sino de uno puede salvarse o perderse de acuerdo a lo que él haga. Conocer las promesas de los tiempos previos a la segunda venida de Jesús, los detalles, cada uno en particular, no nos garantizan la salvación. Perdemos mucho tiempo, me parece a mí, queriendo saber al detalle cada acontecimiento que pasa en el mundo para darle una ubicación en la profecía. Creo que debiéramos pasar más tiempo a los pies de Jesús. Creo que debiéramos pasar más tiempo conociéndole a Él y a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. Es bueno saber por la profecía que estamos en el tiempo final, que Jesús viene pronto. Esto es bueno saberlo, pero hay que estar preparado. Y la preparación no es, uno no la realiza por el hecho de saber más de los acontecimientos puntuales, sino de estar a los pies de Jesús. Quisiera leer un párrafo de este libro, la página 147, unos párrafos muy cortitos, que dice así: vuestra profesión solo os causará mayor angustia, y vuestro castigo será mayor por cuanto conocíais su voluntad y no la hicisteis. El Israel de Dios debería rasgar el corazón y no los vestidos. Dijo el ángel: poned en orden vuestro corazón, no sea que Dios os visite en juicio y el frágil hilo de la vida se corte y caigáis en el sepulcro, sin protección, sin preparación para el juicio. Estas son palabras estremecedoras, pero no tenemos por qué dejar pasar el tiempo sin la preparación necesaria. Vayamos al Señor y Él podrá ayudarnos a prepararnos convenientemente. Terminamos con esta conclusión. La preparación para encontrarnos con Jesús en su venida debe ser prioritaria siempre. Que Cristo está a las puertas es una realidad. Esto nos motiva a esperarlo con una seguridad y alegría notorias, no con tristeza, no con alarmismo, sino con alegría. Jesús está a las puertas. Como hemos aprendido del texto bíblico de Lucas, entre tanto estamos aquí y ahora, debemos estar en vigilancia constante. Esa vigilancia constante no se traduce en un estrés perpetuo, no, sino en la seguridad de encontrarnos en los brazos del Señor. En cuarto lugar, de acuerdo a nuestro conocimiento de la voluntad de Dios, es nuestra responsabilidad prepararnos ante Él, con Él. Y quiero invitaros, sentémonos cada día a los pies de Jesús para aprender de Él cómo estar preparados para el reencuentro en su venida. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Sin embargo, con Él todo lo podemos, porque Él está a nuestro lado y nos fortalece. La salvación no es o no se produce porque nosotros hayamos alcanzado un grado de santidad o un grado de autocontrol. La salvación está en Cristo. Busquemos cada día de Jesús estas palabras: hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Que Dios nos bendiga en el día de hoy. Y de alguna forma os propongo también, permitidme, os propongo que podáis terminar y escuchar el himno 164. Jesús pronto volverá.
creo que esto pondría un broche bonito a la predicación, la meditación de esta mañana. Que Dios les bendiga.